Sumate un buen día. Siempre buscamos el punto de vista de la sociedad y en esta oportunidad tenemos también la oportunidad de tener el punto de vista profesional. Hoy tenemos como invitado al doctor y abogado Maximiliano Vejero, quien estará acompañándonos para compartirnos así su punto de vista al respecto de esto. Doctor Maximiliano, muy buenas noches, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por esta recepción. Un gusto, la verdad, poder tenerlo. Y hablando al respecto de esta negligencia médica, primeramente hablando de los pasos legales, ¿qué es lo que podemos hacer como para no quedarnos de brazos cruzados aceptando este tipo de negligencia? ¿Será que la ley nos respalda a nosotros o puede llegar a aplicarse algún tipo de ley cuando se presencie este tipo de negligencias? Sí, claro que sí, obviamente. ¿Qué es lo que sucede? Siempre que estamos delante de un daño, ya sea un daño físico, un daño patrimonial, como también un daño moral, tenemos un derecho de poder reclamar la correspondiente indemnización. La indemnización consiste en restablecer, en un primer lugar, en un principio, regresar a una situación anterior, el daño, ¿sí? Como de una forma en que nunca había sucedido. Cuando estamos hablando de una negligencia médica, es decir, de una imprudencia, una impericia, un error por parte de un profesional médico, tenemos, por un lado, la posibilidad de a la persona que sufre un ilícito, que sufre un daño en su cuerpo, la obligación de darle tratamiento para que pueda restablecerse su estado de salud originario. Ahora bien, cuando esto no es posible, la forma en que la justicia repara es reconocerle a la persona, a la víctima en este caso, reconocerle una indemnización, ¿sí? Es decir, el pago de una suma dineraria que le puede llegar a cubrir por los desperfectos que sufre, ¿sí? Y por el otro lado está la situación cuando las lesiones son graves y es necesaria la intervención de la justicia penal, ¿sí? La vía penal, la sede penal, que por parte de la Fiscalía, como también de la justicia criminal, está la obligación de investigar el hecho y llevarlo hasta lo último para poder responsabilizar a los culpables de la situación, ¿sí? En este caso, a los médicos. Los médicos que cometen una imprudencia y una impericia, está la consecuencia de que se puede llegar a un punto de suspender, inhabilitar, suspender la matrícula, y cuando el caso es muy grave, puede llegar a terminar en penas de prisión o reclusión. Por ejemplo, veíamos en el inicio del programa el hecho de que, bueno, se cortó la luz en el hospital, pero el médico decidió continuar con la cesárea. En este caso, ¿de quién sería la culpa? ¿De las instalaciones del hospital por no proveer, por así decirlo, instalaciones correspondientes o del médico directamente que no quiso arriesgar la vida de esta persona que estaba por dar a luz a su hija? Tenemos un doble factor por ese lado, porque por un lado tenemos la responsabilidad civil de lo que es la clínica privada, los directivos, el dueño. Si estamos hablando de la clínica privada, estamos hablando obviamente de la responsabilidad de lo que es la sociedad, la empresa, los dueños, ¿sí? Pero para el lado de llevar el caso hacia la responsabilidad del médico, tenemos que probar de que realmente este profesional no haya tenido ninguna otra opción en ese caso. Es decir, o el hijo, el médico, se me pongo al lado del médico, o el hijo salvar la vida al bebé que está por nacer, o bien pongo en riesgo lo que es la vida de este bebé, ¿no? Y siempre vamos a tener de este lado siempre vamos a tener oposición, o sea, de un lado van a estar las personas que van a incriminar al médico en el caso de que no haya salvado la vida del bebé, y del otro lado van a estar los que están en contra de haber seguido adelante la operación para poder mantener la situación hasta que se hizo eléctrico, ¿no? Y esto la verdad es algo que llama la atención, ¿no? En Argentina se puede llegar a poner a una de estas personas que cometen este tipo de negligencia bajo lo que es la prisión para
en el caso, bueno, de que vayan presos por tomar este tipo de actitudes? ¿Y cuánto más o menos le correspondería? Si estamos hablando de que, digo, el caso más grave que puede llegar a haber, tendríamos que mirar lo que sería un homicidio doloso, que estamos hablando de una pena de 8 a 25 años. Pero, ¿qué pasa? Como estamos hablando de lo que es, esto es cuando termina el muerte de la persona. Pero si estamos hablando de una negligencia, lo cual resulta que es una impericia, una imprudencia, ¿sí? Es decir, culpa, ¿sí? Que se trata de que el profesional médico no pone su mejor esfuerzo en curar a la persona, ya sea por una falta de experiencia, ya sea por falta de herramientas, ya sea por falta de capacitación. En estos casos suele, ¿qué pasa? No estamos hablando de un homicidio doloso, o sea, estamos hablando ya de un homicidio culposo, ¿sí? Lo cual lo asemeja a lo que sería la pena común para un accidente de tránsito. Que estamos hablando, cuando hay una muerte por accidente de tránsito, estamos hablando de una pena de 6 años, ¿sí? 6 años hace de prisión efectiva. Eso es la forma en la que se reduce lo que es la escala penal. Estamos hablando de un máximo de 25 años cuando estás hablando de un homicidio doloso, cuando estamos hablando de un homicidio culposo máximo de 6 años. Eso es lo que sucede en materia penal. Existe, bueno, el famoso dicho, y más de dicho, lastimosamente también es real, ¿no? El tema de la mala praxis, en el caso que, bueno, lastimosamente puede llegar a estar presente en lo que es, dentro de lo que es una operación. ¿Cómo se puede juzgar cuando hay una mala praxis o cuando la persona después de esta operación algo le quedó mal, no quedó 100% del todo bien, después de que se operó hubo complicaciones de por medio y bueno, y la persona ya nunca más va a volver a ser la misma, ¿no? Sí, ¿qué es lo que sucede? Esta persona que no está conforme con la práctica médica, tenga en cuenta que primero, cuando toda persona que se somete a un tratamiento, antes del tratamiento tiene que dar su consentimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Siempre antes de entrar, estamos hablando de una cirugía, un quirófano, la persona firma un consentimiento a la práctica médica, también a sus consecuencias. Por lo tanto, hay un contrato entre el profesional médico, entre la clínica y también entre el paciente. También tengamos en cuenta que lo que es la obligación del médico nunca es una obligación de resultado. Nunca el médico se puede comprometer a ofrecer un resultado en particular de que la situación, la salud de la persona va a terminar de esa forma en que se compromete en el contrato, porque en el medio hay toda clase de cambios, puede ser haber. Sino que la obligación del médico es una obligación de medios, ¿sí? Esto significa que el profesional de la medicina tiene que dar sus mejores herramientas, ¿sí? Dar lo mejor de su ejercicio profesional para que la persona pueda llegar a tener el mejor estado de salud que puede gozar. Ahora bien, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que sucede cuando la persona está conforme? Bueno, en este caso, tenemos que ver qué es lo que la persona pretende. Si lo que pretende esta persona es que recibir más tratamiento, recibir una mejor estabilización de su salud, lo que va a tener que hacer es primero los trámites internos dentro de lo que es el edificio sanitario y la clínica, para que, bueno, puedas tener otras intervenciones quirúrgicas para mejorar este estado, ¿no? Uh-huh. Pero hay casos en los cuales las personas afectadas desean, por un lado, o incriminar al profesional médico, o bien, alevosamente pretenden lo que es una indemnización monetaria, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Hay todo un procedimiento que tiene que llevar adelante, que lo que primero es asesorarse con un letrado, con un abogado especialista en derecho de daños y también especialista en mala praxis, para poder llevar adelante todo el procedimiento legal. También necesita, más que nada, asesorarse con un perito médico, legista, especialista en mala praxis, el cual va a poder decir el diagnóstico de la persona, cuál era la necesidad de la intervención quirúrgica que necesitaba, cuál era el tratamiento adecuado,
y si el tratamiento que recibió por parte de este profesional que estaba sospechado de mala praxis, si ese tratamiento fue el correcto. ¿Sí? Con eso ya va a tener lo que podemos decir entre comillas entre nosotros una carpeta poder armada para poder reclamar la correspondiente indemnización. ¿Sí? Uh-huh. Si me lo permitís, Maximiliano, sabés que Alejandro está recibiendo un montón de opiniones de WhatsApp. Te queremos comentar un poquito lo que la gente va opinando y así también para que puedas respondernos algunas dudas que tenemos, ¿puede ser? Sí, sí, claro que sí, estoy disponible. ¿Cómo andás, Maximiliano? ¿Todo bien? Hola, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, Maximiliano, es un tema bastante importante el que estamos hablando porque cuando una persona sufre, ¿no?, de esta mala praxis, de esta negligencia médica, es algo que puede prácticamente cambiarle la vida, ¿no? Porque hay quien por causa de una mala praxis o una negligencia del médico llegó hasta inclusive al punto de no poder volver a trabajar. La persona, en muchos casos, ella queda hasta considerada como una persona con discapacidad por causa, ¿no?, de este problema. Realmente son casos que son muy comunes, son casos que son aislados. Desde tu punto de vista profesional, ¿esto suele pasar mucho así en el medio clínico, en el medio de la medicina? Es que puede suceder. Tengamos en cuenta que los profesionales médicos son profesionales que están sometidos a muchísima presión. Y que, bueno, por un lado están los que trabajan en, no sé, pongamos por ejemplo, cirugías estéticas, ¿no?, que necesitan tener un cierto protocolo para poder seguir adelante, ¿sí? Pero luego están los que trabajan en guardias, en urgencias, ¿sí? Que estas personas, estos profesionales sí están sometidos a muchísima presión de que muchas veces tienen que resolver los casos, atender a los pacientes sobre la marcha. Si les viene un paciente, una víctima de un siniestro de tránsito, y que supongamos que una de sus partes, ya sea alguno de sus miembros superiores, una pierna, no puede curarla, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener que hacer el profesional médico? Va a tener que apuntarla, ¿sí? Más allá de todo lo que puede llegar a sufrir en su vida social, su vida personal esta persona, bueno, tengamos que ver que tenemos que tener en cuenta ponernos quizás un poco en el lugar del médico y tener en cuenta que algunas veces es lo que deciden en el momento por atender una urgencia, ¿sí? Claro, es como usted comentaba, ¿no? Es como que se evalúa también el tema de esa supuesta mala praxis, ¿no? Si es que realmente fue una negligencia, si es que fue algo que el médico estuvo obligado a hacer para salvar la vida del paciente, porque a veces uno dice, bueno, no le corto la pierna, pero se murió. Entonces es mejor amputar para poder terminar con la hemorragia y poder ayudar a salvar, aunque sea la vida de la persona. Es una situación muy de presión, ¿no? Porque, como usted lo comentaba, y realmente no es fácil, a veces es importante también colocarse en el lugar de los médicos. Pero muchas veces, bueno, el familiar o la persona que recibe esta atención médica queda indignada frente a los resultados, ¿no? Pero realmente es algo que si la persona ella no quiere, por decirlo de una manera, ¿no? La persona no quiere aceptar el resultado del médico, lo que el médico habló. Ella tiene que dirigirse ¿a quién? Tiene que hacer una denuncia policial, ella tiene que denunciar el hospital, tiene que ser algo específico con el médico, ¿cómo tendría que reaccionar? ¿Buscar un abogado? ¿Cómo sería? Yo recomiendo, bueno, más que nada, debido a que trabajo de esto y lo veo prácticamente a diario, lo primero que tiene que hacer esta persona es buscar un abogado de confianza, especialista, como dijimos en principio, especialista en derecho de daños, especialista en lo que es la mala praxis, los cuales tenemos un estudio capacitado en esto. Y luego, bueno, a través de esto analizamos el caso. Si corresponde lo que es, primero tenemos que separar lo que es, entender lo que son la emocionalidad de la persona que viene a consultarnos y, bueno, entender qué es lo que requiere realmente, ¿sí? Qué es lo que pretende. Que actúe la justicia penal y que la Fiscalía, el Ministerio Público investigue el hecho para poder responsabilizar penalmente a los profesionales implicados. Muchas veces estos casos no prosperan, no sigan adelante, ¿sí? Porque intervienen los que son peritos médicos legistas, los cuales algunas veces, en la mayoría de los casos que pasa, convalidan lo que es el accionar de los médicos
que provocaron esta lesión, ¿sí? Porque entienden que actuó de la forma correcta. Esto es en el caso de que la persona quiera lo que es la intervención de la justicia penal. Ahora bien, si lo que la persona pretende lo que es la intervención de la justicia civil, es decir, lo que está pretendiendo es, por un lado, lo que es o tratamiento, mayor tratamiento, o bien lo que es una indemnización monetaria. En esos casos sí, hay que activar todo lo que es el circuito de la justicia civil, llevar a mediación a lo que son a los médicos responsables del daño, llevar a mediación en el caso de que estemos hablando de una clínica privada, llevar a mediación a los representantes de la empresa, de la sociedad, de la clínica. Y luego en el caso, si una vez que se arma lo que es la negociación, si no hay algún tipo de acuerdo, bueno, en ese caso está la vía abierta para poder iniciar la demanda en la justicia, ¿sí? Para que luego su señoría después pueda determinar lo que es la cuantía de la indemnización. Mire, bastante interesante el aporte y bueno, sabemos que hay casos que realmente son bastante conocidos, ¿no? Yo hasta me acuerdo, no sé si fue el año pasado, el anterior, un caso donde había una persona que estaba por operarse de una pierna por causa de la diabetes, tenían que cortar la pierna, si no me equivoco, era la derecha, y el médico cometió la negligencia de cortar la izquierda. Entonces, bueno, después tuvo que cortar la derecha y por causa de ambas operaciones la persona no resistió y ella terminó perdiendo la propia vida, la familia quedó indignadísima, tuvo que acudir a la justicia, tuvo que hacer la denuncia correspondiente porque perdieron un familiar. Y hasta inclusive a veces uno entiende que a veces el profesional está bajo presión, sabemos que hay muchos profesionales que a veces trabajan un montón de horas, que se encuentran cansados, a veces hay ciertos hospitales donde falta hasta inclusive personal médico, pero hay ciertos tipos de negligencias como que uno nota que realmente fue una negligencia que no tendría que haber pasado, que se podría haber evitado, y uno puede hablar hasta de un valor económico, uno puede hablar hasta de un valor financiero que la persona puede recibir, pero bueno, el familiar no vuelve, el familiar no regresa, entonces es muy interesante esto que usted está comentando, pero realmente las personas tendrían que ver cómo se podrían evitar estos tipos de negligencias. Uno tiene que informarse más, el tipo de profesional, el tipo de hospital, quién es el cirujano. ¿Hay alguna manera de poder evitar este tipo de problemas? Sí, claramente. En este caso, la persona que murió por un error de haber apuntado la pierna con este recuerdo también el caso. En ese caso sí, tenemos una clara negligencia por una real impericia, o sea, realmente se equivocaron, tiene delante suyo un caso tan grave y equivocarse cuál es la pierna. Con respecto a la pregunta, sí. ¿Qué pasa? La persona que está sometida a una intervención quirúrgica tiene obviamente su derecho de poder informarse quiénes son los profesionales que lo van a atender, claramente, ¿sí? Y eso lo pueden consultar debidamente en el hospital, en la clínica, en el sector correspondiente, y bueno, luego de esto verificar quién es el profesional que los va a atender, verificar su currículum, verificar su experiencia, su trayectoria, y en esos casos van a poder recibir. Hay muchas veces que los casos de este tipo de cirugías algunas veces son llevados a cabo por médicos con poca capacitación, médicos que no tienen mucha experiencia, ¿sí? Y bueno, terminan en resultados semejantes. Ahora, doctor, una pregunta, perdón, ¿no? Si la persona tiene que hacerse una cirugía importante, que a veces son cirugías complicadas, y ella quiere saber quién es el profesional que va a realizar la operación. Yo no sé cómo se maneja el medio capaz usted me puede ayudar un poquito mejor. Si, por ejemplo, yo quiero saber quién es el profesional, usted comentaba acerca del historial clínico de él, del trabajo de él, ¿no? ¿Hay cómo saber si, por ejemplo, él ya llegó a hacer una mala praxis, si quizás aquel profesional perdió la matrícula, ¿no? Por un debido tiempo, por causa de un problema así, si es que hay alguna denuncia? ¿Hay cómo la persona informarse de eso en el hospital? En el hospital dudo mucho que tengan ese tipo de información. Y si lo tienen, posiblemente sea bastante reservado.
en el caso de que haya casos semejantes, ¿sí? Ahora bien, a través de una consulta en la justicia civil se puede llegar a ver si una persona tiene abiertos en su contra reclamos por responsabilidad civil, es decir, reclamos patrimoniales, estamos hablando, ¿sí? Puede llegar a verse ese tipo de información. Lo mismo que en la justicia penal, consultándolo en la correspondiente Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, se puede llegar a ver si una persona tiene juicios penales en su contra, o bueno, también obviamente a través de lo que es un informe al Registro Nacional de la Reincidencia, donde podemos consultar si esta persona, si este profesional en algún momento fue condenado. ¿Sí? No, claro, y ahí no solamente va a salir como resultado si fue condenado a causa de un ejercicio imprudente de la medicina, como está también cualquier otro caso criminal que esté vinculado a esta persona. Perfecto. Buenísimo por el aporte. Ahora, doctor, una pregunta. Si, por ejemplo, estuvo esta cirugía, hubo esta negligencia, la persona hace la denuncia correspondiente, para que ella pueda llegar a cobrar la indemnización correspondiente, el juicio salga y se termine, ¿es algo que demora mucho tiempo, tiene mucho periodo? ¿Cuánto más o menos es el tiempo que la persona tendría que esperar para ver, por decirlo de una manera, ¿no?, el resultado de aquel juicio contra aquella negligencia? Tengamos en cuenta que cuando se inicia un caso, cuando la persona sufre una lesión, desde el momento en que sufre la lesión en sí, el Código Civil y Comercial establece que tiene un cierto plazo para poder reclamar lo que son la correspondiente indemnizaciones, ¿sí? En este caso estaríamos hablando de un plazo normal de 2 años, ¿sí? Debido a que estamos hablando de algo responsable, algo derivado de lo que es una lesión. Entre 2 y 3 años según el caso, cuando hay contrato. Y en estos casos, ese es el plazo de la prescripción que la persona tiene para poder reclamar. Pasado ese plazo, la persona pierde lo que es el derecho a reclamar correspondiente. Es decir, una persona sufrió lesión en 2019, tiene hasta, bueno, del 2020 tiene hasta 2023 este año para poder reclamar. Son 2 años, ¿no? Sí, son 2 o 3 años según lo que es según lo que sea la vinculación, si es contractual o si es extracontractual. Según el caso. Ahora mismo tengo una nebulosa debido a que trabajo mucho en lo que es en la esfera laboral, en accidentes de riesgo de trabajo, lo cual en derecho laboral es todos 2 años, digamos, ¿no? Así que bueno, tenemos que revisar eso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y el tiempo que puede llegar a demorar lo que es el trámite correspondiente, digamos en cuenta que estamos delante nuestro de juicios que suelen ser largos, ¿sí? Porque primero tenemos que ir adelante lo que es la mediación prejudicial obligatoria, ¿sí?, para poder habilitar la vía y luego poder reclamar en la justicia civil. El proceso de mediación, bueno, es la posibilidad que se da a las personas de poder acercar a las partes para poder llegar a acercar las posiciones, para poder negociar. ¿Qué sucede cuando no hay ninguna negociación y simplemente cerramos el caso, la carpeta? Bueno, en ese caso lo que es el mediador prejudicial nos habilita la vía para poder reclamar en la justicia civil. Luego de eso hay que elaborar la correspondiente demanda, ofrecer la prueba, pedir nuevas audiencias, pedir que el expediente se abra prueba, pedir que se designe perito médico legista correspondiente, el cual va a analizar completamente el caso. Y si tenemos que hablar en general cuánto es lo que puede llegar a demorar, yo diría que no menos de 3 años. Y soy muy generoso si hablando de 3 años. 3 años es más o menos como lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo. Y puede llegar a demorar más también. Yo tengo colegas en la profesión que veo todos los días que han tenido delante suyos casos que han cumplido 15 años. Mira. Es un trámite, a cada año le celebran el cumpleaños el expediente para que
para tener en cuenta. Está bien, está bien. No, es bueno esto saberlo, porque a veces la persona quiere comenzar una demanda, quiere comenzar una denuncia, quiere hacer lo que de repente lo que le corresponde, porque quiere que haya justicia, ya sea por la mala praxis, por las consecuencias, por la pérdida de un familiar. Entonces está bueno esta información también, que es algo que muchas veces uno no sabe. Mínimo 3 años más o menos, como rápido, y bueno, puede llegar a demorar también un poquito más. Son muchas pericias, son un montón de cosas que se tienen que hacer, ¿no? Es largo, es un proceso muy largo, es muy largo. Cuando estamos hablando de mala praxis, son procesos muy largos. Está bien, buenísimo, está bien. Bueno, Maximiliano, de mi parte yo le agradezco mucho, sí, le mando un saludito grande, está bien, y bueno, agradecerle por su opinión profesional, porque realmente ayudó un montonazo con este tema acá, que es bastante importante, sabemos que es bastante común, suele suceder mucho. Y bueno, esta persona que está del otro lado y quizás no estaba bien informada, a través de su opinión profesional, con seguridad ya está más informada acerca del tema, de qué tiene que hacer, cómo tiene que actuar, el plazo en el que ella tiene el derecho, ¿no?, para hacer su reclamación, el tiempo que quizás ella va a demorar en poder recibir esta remuneración. Entonces, nada, de mi parte yo le mando un saludo grande y le vuelvo a pasar acá con mi compañero Ezequiel. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Y aprovechando, ¿no, Maximiliano, la oportunidad, aquella persona que nos acompaña y quiere entrar en contacto con vos, buscar tu ayuda personal, profesional, ¿a través de qué medios o de qué manera pueden hacerlo? Bueno, mi WhatsApp, mi teléfono está siempre disponible, ¿lo puedo decir? Sí, pero claro que sí. Bueno, 11 62 20 30 86. Prestamos atención, disponibilidad por WhatsApp para poder coordinar la correspondiente consulta. Y también, bueno, estaba viendo que en la pantalla figura lo que es una de mis redes, Instagram, @maxovejiero. Sí, quizás sea un poco más sencillo de notar que el WhatsApp, así que bueno, ahí también pueden contactarme para poder hablar conmigo para coordinar entrevistas, ¿sí? Buenísimo, entonces. Maximiliano, muchísimas gracias por acompañarnos y una hermosa noche para vos, ¿eh? Ezequiel, Alejandro, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego, chau, chau.